Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Avanzamos en Fútbol Total, por cierto que nos queda todavía un trecho. Les propongo algo para el final, pero primero lo que acontece habitualmente, los resultados y las tablas de posiciones. Hay algo muy particular porque los campeonatos están terminando, hay finales, esta semana es semana de finales, pero bueno, vamos a contarles cómo se resuelve todo esto. Los resultados del torneo 800 de Fútbol 11 en su grupo A: La Banda 2, los de arriba 0, El Roble 3, Aston Villa 0, Bella Unión y Mozambique igualaron 1-1, Estrella Roja le ganó a River Montevideo 2-0, Despegado y 21 de noviembre igualaron 1-1 y Con la Justa derrotó a La Voluntad 3-1. En este torneo, que se llevan jugado prácticamente a falta de una fecha que se juega este fin de semana, clasifican 6 para la siguiente fase, que es la Copa Diego Forlán. En este caso, los que están clasificados son Despegados, 21 de noviembre, La Justa y El Roble, porque son los que en definitiva no alcanzan con los puntos al resto. Despegados tiene 22 puntos, 21 de noviembre tiene 20, Con la Justa tiene 20 y El Roble tiene 20. Clasifican 6. La Banda, que es el equipo que tiene 15, le quedan 2 partidos más todavía, que es uno de los que puede estar ahí. Y Bella Unión además es el otro que está teniendo 11 puntos. Pero ¿qué pasa? Estrella Roja, que es otro de los probables, tiene 13, más abajo La Voluntad 12, quiere decir que está todo muy apretado para lograr esos quinto y sexto lugares de esa tabla. Los otros resultados: Deportivo Montevideo, acá estamos hablando del torneo mundialista de fútbol 11 en su primera fase. Deportivo Montevideo 2, Cádiz Junior 0, Los Vagos 1, Acheitiza 1. San Rafael derrotó a Cascote 3-2, Deportivo Montevideo a Maple Vila 3-1, y hay un resultado administrativo: Maple Vila 2, El Apagón 0, La Pólvora 0, El Progreso 0. En este caso, el torneo ya terminó con esto, pero como clasifican para la siguiente instancia, clasifican 3 por el tema de la cancha, los temas de los puntos, hay otros 3 que clasifican por el fair play. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber una final este fin de semana entre La Pólvora, que es el campeón por puntos, entre El Progreso, que es el campeón por la corrección deportiva por el fair play. De ahí sale el campeón general. Pero también hay otra final, porque Deportivo Montevideo, Cascote y Maple Vila, que tienen 36, 35 y 33 puntos, son los 3 primeros y clasificados por el fair play. Recuerden ustedes lo que habíamos dicho. La Pólvora y Progreso están clasificados, ya están clasificados por el tema deportivo. Simplemente juegan esta final porque justo Progreso es el campeón de la tabla anual, de la corrección deportiva, perdón. Pero hay otra final, que es entre Los Vagos y San Rafael, que tienen 18 puntos. La tabla de posiciones terminó: 22 puntos La Pólvora, 19 para el Progreso y 18 para San Rafael y Los Vagos. Queda un solo lugar ahí y lo van a definir en una final Los Vagos y San Rafael. Quiere decir que para la siguiente fase de esta serie están clasificados La Pólvora, Progreso, Deportivo Montevideo, Cascote y Maple Vila. Queda un solo lugar que lo van a definir Los Vagos y San Rafael. Así de interesante está esto: 14 equipos sin expulsiones fue el balance del fair play de la etapa del 4 de octubre. Los equipos que no tuvieron expulsiones fueron La Pólvora, La Banda, Deportivo Montevideo, San Rafael, El Roble, Acheitiza, Cascote, Con la Justa, El Progreso, Aston Villa, Bella Unión, Maple Vila, Despegados y Estrella Roja. Esos fueron los equipos
que no tuvieron expulsiones. Como siempre decimos, las felicitaciones para todos aquellos equipos que en la corrección deportiva lo tienen presente y bueno, se esfuerzan para que justamente logren un buen puntaje en ese sentido. Los invito a una pequeñísima pausa porque después les propongo hablar con alguien que estuvo muchísimo tiempo, bueno, prácticamente desde el comienzo, sabe todos los pormenores de la selección, de los viajes, de los convenios, de todo lo que lleva la selección, justamente ahora que estamos hablando de selección. Así que les propongo un pequeñísimo corte y ya venimos a hablar con quien vamos a cerrar el programa. Gloriosa celeste nació del barrio del Picado Callejero. Seguimos en el último bloque de Fútbol Total. Hablamos de la selección, hablamos del fútbol local, hablamos de todo. Es decir, de acá se habla de todo. Y en este caso, la presencia de Luis Alberto Rodríguez, que tiene que ver mucho con el tema de la selección, bueno, fue una iniciativa que nació junto con ANFA, nació junto con la idea de él, porque de eso se trata. Hacía tiempo que no lo veía por acá, por los micrófonos, por la cámara. Gracias, Francisco, por este reencuentro. Estuvimos mucho tiempo por acá sentados, pero ahora hace mucho que no estamos, así que en principio felicitar la tarea de ustedes de tanto tiempo, donde, por supuesto, los equipos se encuentran en un espacio para poder concretar todas sus actividades, poder comentar los torneos, los campeonatos y ser parte de esta familia de Fútbol Total, así que... Sí, hoy decíamos que, bueno, al comienzo el saludo para Heber, que dijo que dijo que le dolía la muela. Andaba atacado de las muelas, como se dice. Bueno, y por cierto, hablando un poco de la selección y justamente con esta ilusión, esta expectativa, esta nueva etapa que se abre con la selección, donde obviamente tuviste muchísimo que ver con todo ello, ¿no? Digo, porque realmente la selección hoy está en una etapa donde hay dos técnicos emprendedores, jóvenes, que bueno, está bueno repasar un poco lo que ha sido toda la etapa de la selección con otros grandes nombres que pasaron por acá en la dirección técnica. Sí, muchísimos recuerdos. En principio, destacar el trabajo que está haciendo Richard Muniz con Germán Goncalves, que le pusieron muchísima seriedad al trabajo que realizan, muy profesional. Han tomado muy en serio, con mucho respeto, como ellos mismos dicen, la trayectoria de la selección y este presente. Y en el pasado, en el que me tocó estar adentro y afuera, muchísimos recuerdos compartidos contigo también, torneos sudamericanos, jugar muchísimos partidos con estadio lleno, una cantidad. ¿Sabés que todavía se acuerdan en San Gregorio del primer sudamericano que se hizo en Uruguay, de fútbol amateur? Es cierto. Fue hecho en San Gregorio de Polanco, todavía se acuerda. Y dentro de todo, un estadio, si bien local, de una ciudad, como hay en tantos otros departamentos, pero todas las noches, por un torneo que duraba toda una semana, ¿te acordás? Y se jugaba todas las noches estadio lleno. Todas las noches estadio lleno. Todas las noches estadio lleno. Cómo se vive afuera el fútbol. En el y además con un epílogo, porque fue en la entrega de premios en el Club Uruguay, donde era todo un bullicio, muy lindo, con la gente, lindo, todo lleno el club. Y como siempre, Francisco, destacar la gente del interior, la amabilidad, el apoyo, siempre preguntando qué necesitan, en qué podemos ayudar, en qué podemos colaborar. Digo, esa impronta que tiene el paisano, como se dice, de decir, bueno, a esta gente que viene de lejos hay que ayudarla con algo, ¿no? Claro, que eso fue incluso reflejo en muchísimos lugares, sí. En muchos departamentos, digo, en Rivera, en Salto, San José, Florida, bueno, algunos de los que... De los ¿Sabés que un departamento solo le faltaba jugar a la selección, en su historia me refiero, y se terminó cumpliendo ese lugar que fue en el estadio Matías González de Artigas? Te iba a decir Artigas. Sí, era un lugar, era el más distante, en el mapa era el más distante, y bueno, ya la selección había recorrido todo el país menos Artigas, hasta que aparece una invitación para un torneo que también se jugó a estadio lleno, allá en el Matías González en Artigas. Me acuerdo que yo me asombré por ver en los vestuarios y en los arcos un poco de óxido,
y era porque cuando crecía Exacto. el río tapaba el estadio, y sucedía casi todos los inviernos. Entonces, por más Permanentemente. que el mantenimiento que le daban al estadio no daba nunca para dejarlo en óptimas condiciones, pero quedaban los arcos abajo del agua. Sí, hasta sí, el sí, travesaño, sí, ¿no? claro, Entonces, sí. bueno, era uno de los lugares que nos había faltado recorrer. Y bueno, Uruguay, digamos, el país entero fue testigo de múltiples presentaciones de la selección, al igual que Argentina, Chile, Brasil. Bueno, creo que casi todos los viajes tuviste. Casi todos los viajes tuvimos la oportunidad de estar. Y justamente estábamos recordando, porque les estaba comentando a los jugadores y a los técnicos que muchas veces los procesos comenzaban de la misma manera, con convocatoria de 50 jugadores. En la primera práctica venían 45, en la segunda 40, en la tercera 35, y terminaba con el grupo que después se mantenía y acompañaba por todos lados. Claro. Es decir, hay un filtro que se hace que es natural, Sí, ese filtro se tal hace cual. natural, y después obviamente que las ilusiones, y yo siempre comentaba las caras de los jugadores entrando a vestuarios que nunca habían entrado. Claro. Incluso, O a estadios llenos, ¿no? Que era- el salir del túnel, salir por el túnel además, a estadios llenos, Claro. encontrarse con cámaras de fotos, con televisión, con relatos de los partidos. Digo, algo que en el interior se hace mucho, y que bueno, y que obviamente que eso motiva también a los jugadores para que se den cuenta que están representando no solamente a Uruguay, sino que están representando a la selección uruguaya. Sin duda. Sea amateur o sea la selección Sin que duda. sea, es el color celeste y es representante de Uruguay. Claro que sí. Bueno, ¿te acordás vos en varios estadios que hacías referencia del impacto que era entrar a la cancha? En varios estadios que entrábamos a la cancha, y antes de entrar estaban las bandas del ejército que hacían todo un desfile dentro del campo de juego. También. Y las bandas estudiantiles, esas que van con los bombos y tiraban para arriba. Bueno, una cosa fantástica era esa, antes de que la selección entrara, ¿no? Como que ya había un clima en el estadio de... Yo siempre de me festejo. pongo a pensar qué hubiese pasado si en esa época que nosotros estábamos y cubríamos los partidos, que teníamos que sacar los apuntes para venir a Montevideo, después poderlos hacer tranquilamente, llevarlos a la semana a la revista o a los lugares donde estábamos, hoy con las redes sociales lo que hubiese sido en aquel momento. Ni hablar, ni hablar. Porque digo, se vivía de otra manera, y aparte la repercusión que tuvo esa selección, digo, yo creo que hoy con las redes sociales hubiese explotado. Claro, y además sin menospreciar ninguna de las épocas, porque todas, como vos decías hoy, todas tuvieron técnicos conocidos, técnicos que estuvieron dirigiendo profesionalmente. Los jugadores también, muchos de ellos, vos te acordás que habían jugado hasta en primera división. O sea, ya el jugador... Muchos jugadores, porque en ANFA había más de 100 clubes en esa época, y en muchos de esos clubes que jugaban, habían jugadores que habían jugado en primera hasta hace un mes o dos Sí, atrás. claro, claro. Y reforzaban la selección de ANFA con una presencia importante que, bueno, jerarquizaba el nivel también, ¿no? No, pero aparte digo, es lindo tener ese tipo de anécdotas, porque pasaron de todo, pasaron de las buenas, pero también pasaron de las malas, como cuando, por Sí. ejemplo, robaron toda ¿Te acordás? el ómnibus en la Bombonera. En la Bombonera, la cancha de Boca de Argentina, que nos rompieron el ómnibus cuando fuimos a hacer el reconocimiento de la cancha. Que incluso no era un partido, ese día se fue solamente a ver la cancha. Claro, era pero un reconocimiento del Claro. estadio, pero se tentaron los choferes también con los ir a chofer- sacarse claro, en fotos. vez de quedarse en el ómnibus, se fueron a sacarse fotos en la... Exacto, y ahí rompieron, me acuerdo, el parabrisas de atrás, y se metieron adentro del ómnibus y se llevaron, bueno, a varios muchachos los documentos, bueno, zapatos de fútbol, todo. Y después recuerdo que hubo 4 o 5 jugadores que se metieron en una En lo que podríamos decir acá, no sé cómo llamarlo, En una- pero en un aguantadero, podríamos decir, donde Eh, estaban las pertenencias robadas. Claro, un lugar bastante complicado, y lo único que decía, entréguenlos solamente los zapatos y quédense con el dinero. Claro. Y bueno, claro, y sí, había una eso fue tranza que venía un líder a negociar. a buscar un dinero Ah, que había que dejarlo escondido para que... sí, era una película. Sí, lindas anécdotas. Que Buenas y justo- malas, buenas y malas. Claro, buenas y malas, digo. Y dentro de las buenas, llegar a concretar convenios y llegar a concretar, por ejemplo, con la gente de Chile, con la gente de Paraguay, con Toscano, que tuvo muchísimo que ver, Toscano, que después de muchísimos años retomó hace muy poco, que tuvo muchísimo que ver con esos primeros
cruzadas rioplatenses que se hacían, donde la selección participaba y de vuelta de campeonatos que eran a lleno total. Sí, se jugaba en el estadio Newell's Old Boys, me acuerdo, jugamos allí, jugamos en varias canchas de primera división del fútbol argentino. En el estadio Mar del Plata jugamos también, ya con la selección ya senior con Trasante, con Wilmar Cabrera, con Peña, con toda esa flota. También llegamos a jugar ahí en esos lugares, digo, ¿verdad? Y se respeta mucho. Yo recuerdo que andábamos un poco en Buenos Aires en el SUTE, en aquellos tiempos, con la selección, todos vestidos con los uniformes que decía selección uruguaya. Creo que vos fuiste a esos viajes. Y la gente te paraba en la calle para preguntar ¿Qué era de Uruguay? Claro, que si conocíamos a Francesco, porque era Francesco le estaba impactando en Argentina en aquellos tiempos, y la gente nos hacía preguntas de jugadores referentes, de Alzamendi. Hay una anécdota, está bueno, pero nos queda poco tiempo, pero estaba bueno para hacerla. Una anécdota, en uno de los viajes había uno de los jugadores, que no me puedo acordar el nombre, que incluso fue colega, porque después se dedicó al periodismo, que era muy parecido al Chifle Barrios, cuando el Chifle Barrios jugaba. Claro. Entonces al bajar, yo recuerdo que en uno de esos viajes, que nos quedábamos en uno de los hoteles céntricos de ahí de Buenos Aires, había una cantidad de gurisitos chicos, y como él era muy parecido nunca faltaba uno que le decía, háganle nota al Chifle Barrio. Y todos los gurizadas fueron justamente a pedirle autógrafo. Pensando que era el Chifle. Digo. Habrá anécdotas, ¿no? Bueno, el Chifle se había hecho Jorge Walter Barrios, porque le dije el Chifle. Chifle Barrios. Se había hecho muy popular en la Argentina porque era el que había marcado muy bien a Maradona. No sé si te acordás, en los partidos de Uruguay, Uruguay-Argentina, era el que había marcado muy bien a Maradona y se le respetaba mucho en Buenos Aires. Increíble todo lo que nos acordamos. Obviamente que siempre va a quedar. Hay muchísimo más. No. Y pensábamos hablar de una cantidad de cosas y se nos fue el tiempo. Claro. No va a ser la última vez que vamos a hablar de este tema porque la selección ahora comenzó a transitar y creo que se está haciendo un trabajo serio, responsable. Así que gracias por este ratito y recordar cosas que vivimos, que tuvimos la suerte de vivir y que ojalá podamos vivirla de nuevo, ojalá se termine esto de la pandemia, que se puedan abrir las fronteras y que se pueda poder hacer esos intercambios con otros países, incluso acá en el interior, hacerlo de otra manera. Sin duda que sí, para eso estamos todos uniéndonos y trabajando para que la selección vuelva a tener ese plano que tenía con tanta prensa. Me acuerdo que por todos los diarios había notas, en el diario El País, en Última Noticia, en La República, y en la época que yo jugaba y que vos me criticabas. Pero criticaba bien, buenos puntajes. Siempre buenos puntajes, pero estaba todo pago. Señores, así termina la charla, una charla lindísima. Quisimos descontracturar todo el tema del programa. Vamos a decir, aprovechamos que no estaba González y claro. Ya igual si tenés la muela hinchada del próximo programa González, te podés quedar en tu casa que nos resolvemos bien. Un gran amigo y un gran profesional. El saludo para Heber y ojalá lo tengamos el próximo martes. Y a ustedes, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber compartido este rato. Pasamos muy bien y por supuesto los esperamos en una semana con mucho más Fútbol Total. Muchísimas gracias.